Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ecuación de continuidad y de algunas otras variables como lo son el caudal, el gasto o flujo volumétrico. El caudal primeramente lo vamos a definir como la velocidad por el área, ¿sí? Donde V pues, es la velocidad del flujo de fluido, A es el área de la sección transversal, en este caso de la tubería indicada ahí al lado en color verde, esa es la región de interés o la tubería, nuestra área transversal, flujo de fluido a una velocidad V. Entonces, yo lo que puedo hacer es la siguiente preposición, ¿no? Para un tiempo igual a 0, yo tengo un caudal muy pequeño o prácticamente 0, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que si yo no tengo caudal o no tengo flujo, pues la proporción que voy a tener en el instante t igual a 0 van a ser 0 metros cúbicos, es decir, no va a haber volumen en la tubería. En cambio, para un tiempo t igual a un segundo, pues voy a tener 0.3 metros cúbicos. ¿Sí? Es decir, pasa tiempo y ya tengo flujo en la tubería. Por tanto, el caudal serían 0.3 metros cúbicos por segundo. Es decir, la relación de volumen por unidad de tiempo. Va a estar dado por las unidades de velocidad que son metros por segundo por metros cuadrados igual a metros cúbicos por segundo en internacional, o en inglés pies cúbicos por segundo. Entonces, referimos, el caudal es la cantidad de volumen por unidad de tiempo. Otra cantidad que voy a tener es el flujo másico, que es densidad por caudal. Kilogramos por metro cúbico por metros cúbicos por segundo va a ser kilogramos por segundo, que va a ser la cantidad de masa en la misma tubería por unidad de tiempo. Entonces, en la sección anterior, en un tiempo igual a 0, tengo 0 kilogramos, en un tiempo t igual a 1, tengo cierta cantidad de masa fluyendo ahí. Es como si sacara dos fotografías en dos instantes diferentes. Otra forma de escribir el flujo másico M punto es densidad, velocidad por área, siempre y cuando pues, la densidad sea uniforme a lo largo de todo el fluido, ¿no? Si no, pues habría que calcular el gradiente de densidad. M punto también se puede escribir como la derivada de la masa respecto al tiempo. Y bueno, esto sería lo referente a lo que es caudal y flujo másico. A continuación, pues vamos a resolver algunos ejercicios. Bueno, dice lo siguiente. El caudal de agua en una tubería de 25 centímetros es 0.04 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la velocidad media? Entonces, caudal igual a velocidad por área. Velocidad es igual a caudal sobre área. 0.04 metros cúbicos sobre segundo sobre pi sobre 4. 25 centímetros a metros dividimos sobre 100 al cuadrado. Entonces 0.04 sobre pi por 0.25 al cuadrado sobre 4.
Y esto me da 0.81 487 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces esta sería la respuesta para este primer ejercicio. Entonces vamos con el siguiente. Una tubería de 2 metros de diámetro lleva agua que posee una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces la velocidad 4 metros por segundo. Diámetro igual a 2 metros. ¿Cuál sería el caudal? Entonces, diámetro va a ser igual, perdón, vamos a calcular el área de la sección transversal, que va a ser igual a pi sobre 4, 2 al cuadrado. Entonces me quedaría pi metros cuadrados. Caudal es igual a velocidad por área es igual a 4 pi. Que esto pues va a ser igual numéricamente a 12.566 metros cúbicos por segundo. Entonces ahora si yo quiero convertir esto a pies cúbicos sobre segundo, yo sé que un pie es a 0.3048 metros. Entonces aquí pongo factor de conversión. Un pie a 0.3048 metros al cubo va a ser igual a 443.77 pies cúbicos sobre segundo. Noten el cambio de la cantidad una respecto de la otra. ¿Sí? Vamos con el tercer ejercicio. Dice, una tubería es de 8 centímetros, transporta aire con una temperatura de 20 grados y presión 200 kilopascales absolutos a 20 metros sobre segundo. Determina el flujo máximo. Entonces, diámetro igual 0.08 metros, ya convertido. Temperatura igual 20 grados Celsius, que aquí de una vez adelanto vamos a usar la ecuación de los gases ideales. Entonces, convertimos a Kelvin. La presión van a ser 200 kilopascales y la velocidad 20 metros sobre segundo. Entonces, presión, velocidad igual a masa constante del gas por temperatura. Presión es igual a masa entre volumen constante del gas temperatura. Densidad constante del gas temperatura. Por tanto, la densidad va a ser igual a la presión por la constante del gas. Entonces dijimos que el flujo másico era la densidad, la velocidad por el área. Presión constante del gas, temperatura, velocidad por área. 200 kilopascales. La constante del aire es 0.287 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Por 293 grados Kelvin por la velocidad, que son 20 metros sobre segundo, por 0.08 al cuadrado por pi sobre 4. Esto último de aquí es el área de la tubería, ¿no? Esta es la velocidad y este es el cálculo para la densidad. Entonces el resultado numérico de esto sería correspondería a 0.239 kilogramos sobre segundo. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. Entonces, a continuación vamos a hablar acerca de la ecuación de continuidad aplicada a
volumen de control. Muy bien, entonces, primeramente, lo que debo de pensar es en dos situaciones. Una situación en un tiempo t igual a 0, que es el tanque de la derecha, que está abierto, vaya. Y una situación t igual a 2 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la entrada yo tengo un flujo másico de entrada. Entonces, con un color verde voy a modelar esta situación y va a ser el volumen de control del sistema en el tiempo t va a ser igual a, más bien, perdón, la cantidad de masa del sistema en un tiempo t, que se refiere al sistema, se refiere a tanto lo que entra como lo encerrado en la superficie de control, esta línea punteada, va a ser igual a la cantidad de masa entrante más la cantidad de masa en el volumen de control en el tiempo t. ¿Sí? Con otro color que va a ser el rojo voy a modelar la situación 2. La situación 2 va a ser la masa del sistema en un tiempo ya diferente, es decir, ya hubo un incremento de tiempo, t más delta t, y va a ser delta m de salida, es decir, el flujo que ya salió o que se vio hacia acá por el empuje o el movimiento de la inercia del flujo, más la masa del volumen de control en t más delta t. Aquí hay que hacer una observación. Si este sistema no tiene fugas y está completamente sellado y controlado, quiere decir que la cantidad de agua vaya aquí y aquí tiene que ser la misma que la cantidad que sale. Eso implicaría que la masa del sistema en t y t más delta t no cambia, es la misma, porque lo que entra es lo mismo que lo que sale. Entonces, yo puedo igualar estas ecuaciones, ¿sí? Y las puedo reescribir de la siguiente manera. Delta M de salida más la masa del volumen de control en T más delta T va a ser igual a delta M de entrada más la masa del volumen de control en T. Entonces, si yo hago despejes, la masa del volumen de control en T más delta T menos la masa del volumen de control en T va a ser igual al cambio de la masa de entrada menos el cambio de la masa de salida. Esto de aquí, si yo derivo respecto al tiempo, me va a dar la derivada de la masa del volumen de control respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque esto se parece al teorema de la derivada, ¿no? F de t más h menos f de t sobre delta t. El límite cuando t tiende a 0 va a ser igual al flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida. Y esta es la ecuación clave o conservación de la masa en mecánica de fluidos, o también conocida como la ecuación de continuidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esta ecuación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy llenando el tanque a una razón de 2 metros cúbicos por segundo y solo estoy extrayendo 0.5? Como la velocidad de llenado es más alta que la de vaciado, pues por supuesto que el tinaco va a subir. Se va a ir hacia acá. ¿Qué pasa
Si ahora por el contrario yo tengo una velocidad de llenado de 0.0 metros cúbicos por segundo y una de vaciado de 3, pues la consecuencia es que el tinaco se va a vaciar y el volumen se va a ver disminuido. Entonces eso es lo que me quiere decir esa ecuación, ¿sí? Este sería el tópico de la ecuación de continuidad.